Bienvenidos a una nueva clase del curso de FireDAC en nivel intermedio. En esta ocasión vamos a hablar sobre las sentencias que podemos ejecutar directamente sobre la base de datos. Vamos a ver, esto lo podemos utilizar cuando necesitamos el mejor de los performance, ya sea abriendo una consulta sencilla o ejecutando alguna sentencia. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que tenemos aquí la tabla employee, nuestra base de datos employee, y necesitamos ejecutar aquí, por ejemplo, crear un nuevo eh, empleado o necesitamos algún dato sencillo. Primero, vamos a ver cómo recuperar un dato sencillo. En muchos sistemas, en muchas bases de datos, en muchas eh, partes, necesitan siempre traer, por ejemplo, un dato de una tabla. Por ejemplo, a veces lo único que me interesa es el full name, porque yo ya tengo, digamos, el código del empleado. Entonces me interesa traer esa información lo más rápido posible y sin gastar tantos recursos. Lo primero que se nos viene a la cabeza, a la mente, es traerlo con un query. Y eso está bien, sin embargo, podemos hacerlo mejor. ¿Cómo es con un query? Hagamos traer dato con el query. Ok. Vamos a traer un dato, es un dato sencillo. Entonces vamos a colocarlo en un label por acá. Que se llame label. Label 1 está bien. Entonces traigo un dato sencillo. Lo primero que se nos ocurre es un query y, veamos cómo sería la cuestión. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la conexión y vamos a bajar un query, f de query. Entonces aquí nos tocaría colocar la sentencia SQL dentro del query y sería algo como lo siguiente. Ok, ahí ya está bien. ¿Qué dice aquí? Un select que me trae un simple dato que es full name del empleado donde el código sea el que yo ponga. Entonces, esto sería de la siguiente manera. Entonces, query, aquí tenemos f de query, perdón, f de query, punto, close, y acá f de query, colocaríamos normalmente un parent by name, que sería el nombre de el parámetro que colocamos aquí en la sentencia, que es code. Entonces vamos a colocar el parámetro code.asInteger. Esto es igual a, por ejemplo, yo quiero traer el nombre de el 24, por ejemplo. Entonces 24 y traigo el f de query punto open. Ok, listo. Bueno, aquí tenemos que poner el nombre que recuperó en el label.
Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos implementada la cuestión. Eso está bien, lo trae incluso rápido. Sin embargo, cuando de pronto necesitamos traer un simple dato, por ejemplo, 1 millón de veces, entonces ya la cosa cambia, esto no va a ser tan eficiente, a pesar de que está bien. Otra forma de hacer esto con el query también sería la siguiente, aquí en tiempo de ejecución, o sea acá. Entonces yo puedo traer con el open, abro, coloco el query que quiero y seguido de coma coloco los campos o el campo, el parámetro, el valor del parámetro que quiero. En este caso quiero 24. Esto puede ser string, puede ser, bueno, de cualquier tipo. Y también puedo decirle de una vez cuál es el tipo de datos de ese parámetro en el orden en que los ponga, en que coloque aquí el valor. Entonces, esto es de tipo tfield type. En este caso sería un entero, como para asegurarme simplemente de que lo haga correctamente. Aunque sí, aunque la verdad es que este segundo parámetro muchas veces no es necesario porque el mismo Delphi entiende que esto es un entero y se lo aplica. Así que este parámetro es opcional. ¿Ok? No necesitaríamos entonces ya este otro parámetro de acá arriba. Y con esto ya tenemos la misma cuestión. Sin embargo, esto no hizo que mejorara realmente el performance. Lo que sí hace que mejore el performance es ejecutarlo directamente contra la base de datos. ¿Por qué no mejora el performance? Porque cuando tú creas o cuando uno crea un query, internamente está creando un fd command, una tabla en memoria, entonces me está consumiendo muchos recursos. ¿Qué tal si más bien hago un execute y traigo únicamente ese dato? Entonces, para eso puedo utilizar directamente el componente de conexión. En este caso es prueba conexión. Así que utilicémoslo, prueba conexión. Aquí buscamos el comando o la función execute scalar. Sería esta. Esta es apropiada únicamente para, o sea, para traer datos básicos como ese. Si tengo que traerlo muchas veces, pues la diferencia se va a hacer abismal. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Simplemente el SQL, ejecuto este SQL que viene acá y viene exactamente con los mismos parámetros opcionales del query. Así que podemos también decirle aquí cuál es el valor de ese parámetro y también podemos decirle cuál es el tipo. A mí me gusta personalmente asegurar cuál es el tipo. Así no dependemos de lo que hagan los de embarcadero con este tema. Entonces, bueno, esto me devuelve eh, la sentencia, me va a devolver este full name. ¿Y dónde lo voy a poner? Bueno, directamente lo puedo colocar aquí en el label punto .caption, así de sencillo. Entonces lo doy aquí. Que como pueden ver es algo muy simple hacer este tipo de cosas. Pero que me devuelve Scalar, el tipo de dato. Esto es un variante, una variante. Así que les aconsejo que si van a usar, por ejemplo, este escalar, utilicen el, la unidad variants de Delphi, la unidad variants, y siempre pregunten si esta devolución de resultado es de tipo nulo o no, para hacer lo que tengan que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí coloco valor de tipo variant. ¿Ok?
Y en lugar de asignarlo directamente donde lo queremos, debemos hacer valor. Y aquí preguntamos, digamos, esto es una forma de hacer la validación. Si quieren, pues lo dejan directamente, pero esta es mi recomendación. Entonces, si valor, entonces aquí en la unidad variable hay una función que se llama var is null. Entonces, si la variable b valor es nula, entonces podemos colocar un mensaje, no sé, un show message por ejemplo, que diga código no existente, por ejemplo. No existe, ¿cierto? Y si no, entonces, ahora sí, el label1.caption es igual a b valor. ¿Ok? Esto va a funcionar igual de bien. Bueno, aquí, variants. Ah, ya estaba declarado variants. Ok, no sé dónde estaba. Ok, dice que ya está declarado. Entonces, dejémoslo allí. Y traemos, entonces me va a funcionar exactamente igual. Además con una validación de si el código no existe de una vez o no. No necesito hacer, no sé, un count, ni tampoco ir a la propiedad record count, sino que también lo puedo hacer directamente aquí. Y es bastante simple, la verdad. Otra cosa que podemos hacer, aparte de escalar, es ejecutar comandos directamente con la base de datos. Entonces, podemos también ejecutar comandos como insert, update, ese tipo de comandos eh, de las bases de datos para tratar los datos como tal, para cambiar los datos como tal. Entonces voy a colocarle aquí a esto, ejecutar, así. Bueno, el punto es que quiero mostrarles cómo es la función. Entonces ya no sería execute scalar o exec scalar, sino que sería exec sql y aquí haríamos el insert, la sentencia insert, también con los parámetros, digamos con los mismos parámetros que tenemos ahorita de al abrir acá, al ejecutar el execute scalar o al utilizar el open acá. Entonces simplemente sería insert o update o lo que sea. Y aquí los parámetros y acá los tipos de parámetros como tal. Entonces con esto ya ejecutaría directamente en la base de datos la sentencia SQL o insert que ponemos acá. Y bueno, eso es todo por esta clase. Espero les haya gustado. Esto realmente es muy bueno también para el performance. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.